Hace mucho tiempo existió un hombre llamado Hernán Cortés, que en 1519 fue elegido capitán de la tercera expedición a tierra firme que se dirigía a Cuba. Debido a su enemistad con Diego Velázquez de Cuellar, gobernador de Cuba, el gobernador decidió cancelar el viaje, órdenes que Cortés rechazó. Al llegar a Cuba, se alió con unos grupos indígenas y tuvo un hijo con una mujer nativa llamada Doña María. Después de eso, el gobernador de Cuba mandó emisarios para apresar a Cortés, pero él los enfrentó y los derrotó después. Cortés mandó varias cartas al rey Carlos I, al fin de que fuese reconocido por su éxito en la conquista, así para que no fuera penalizado por su amotinamiento y se le fuera otorgado el título de Márquez del Valle de Oaxaca. Al saber este, Diego Velázquez de Cuellar protestó ante la corte por la conducta de Cortés, pero no dio resultado. Hernán Cortés, al salir de Yucatán, llevaba con él a Juan de Grijalva, que fue un descubridor y conquistador español. Hernán Cortés, al ir a las costas de Campeche con Montezuma, obtiene un regalo, un collar de vidrios. Al llegar a las costas del Golfo de México, Hernán Cortés funda Veracruz. Esta nueva ciudad quedaba bajo la autoridad y el poder del rey. Luego, en una reunión de Cabildo, Cortés presentó su renuncia como capitán general de la expedición bajo la autoridad del gobernador Velázquez, que de inmediatamente fue aceptada y en breve deliberación fue nombrado Justicia Mayor de Veracruz y nuevo capitán general de la expedición, pero esta vez bajo autoridad del rey. Veracruz fue fundada para liberarse de la servidumbre del gobernador y así proseguir con sus planes de conquista del Imperio Azteca bajo mandato real. En 1517, Hernán Cortés llega con 600 hombres y 11 barcos a lo que hoy es el puerto de Veracruz. Hernán Cortés mandó a quemar las naves para que sus hombres sepan que la única opción de sobrevivir era luchar. Al llegar, los recibe como un dios pensando que es Quetzalcóatl. En el camino de Cortés pasó por Cholula. Se hospedaron ahí hasta que saben que los van a atacar y en el segundo pueblo son bien recibidos. La matanza de Cholula sucede en 1519. Fue un ataque realizado por las fuerzas de Cortés en su camino a la Gran Tenochtitlan. Se trató de la muerte de 100,000 cholultecas en un periodo de 6 horas. Al llegar hoy conocido Paso de Cortés lo describen como un lugar alto y lo usan para recoger azufre. Bernal del Díaz del Castillo fue un conquistador español que participó en la conquista de México y fue más tarde regidor de Santiago de Guatemala. Ya que llegaban cerca de México, se presentó el gran Montezuma de las Andas y traía en el del brazo aquellos grandes caciques, debajo de un palio muy riquísimo a maravilla, y la color del brazo aquellos grandes caciques. Y la color de plumas verdes con grandes labores de oro, con mucha argentería y perlas y piedras chalchihuis que colgaban de unas como bordaduras, que hubo mucho mejor que mirar en ello. Cortés se dirige a Montezuma, le obsequia un collar de vidrios y trata de abrazarlo, pero los señores se lo impiden. Después de intercambios amistosos, los españoles son aposentados en el palacio de Ayaxacatl, en donde se da un diálogo entre Montezuma y Cortés. El dios azteca les invitó a entrar en Tenochtitlan y alojarse en el palacio del padre Montezuma, Axayaca. Ahí guardaban un tesoro de plumas, oro, mantas de algodón, cobre, objetos de cerámica y más riquezas. Era Pánfilo y sus hombres, que además de venir a luchar contra Cortés, se encargaron de advertir a Montezuma de que Cortés y sus hombres eran rebeldes de España. Visto lo visto, Cortés decidió dejar unos 100 españoles para defender Tenochtitlan al mando de Pedro de Alvarado e irse al frente de unos 300 a por Pánfilo. Cortés ganó la batalla, capturó a Pánfilo y todos sus hombres restantes se unieron a la causa de Cortés. Tal mal quedó Pánfilo de Narváez después de aquel suceso. La matanza de Tezcatl
también llamada la Matanza del Templo Mayor, fue una parte de la conquista de México en donde los españoles dieron muerte a los en el momento en que estos se encontraban haciendo una ceremonia a los dioses Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. El responsable de la masacre fue Pedro, de que ya había pensado de que se trataba de una trampa de parte de los mexicas, puesto que Hernán Cortés se encontraba en las costas del Golfo de México para combatir a Pánfilo Narváez, que venía de Cuba con la misión de capturarlo. Se desataba una batalla. Cortés gana y lo capturan a sí mismo con todos sus hombres. Cuando Hernán Cortés y Pánfilo llegan a la Gran Tenochtitlan, Montezuma II cree que los españoles eran enviados del dios Quetzalcóatl, así que les obsequió cosas como el tocado del dios Quetzalcóatl, mejor conocido como penacho de Montezuma. En eso de los intercambios que hubo, estaba un casco militar. Militar oxidado, que Hernán había pedido que lo llenaran con oro. Causó un gran pánico, ya que resultó ser idéntico a una prenda de Huitzilopochtli usaba. Montezuma murió porque su pueblo creyó que los habían traicionado por haberse vendido y hacerle caso a Cortés. Entonces él se asomó por el balcón para calmar a sus pobladores, y en eso ellos lo atacaron con piedras y flechas. Los españoles habían capturado a Montezuma y los aztecas habían hecho un plan para rescatarlo, pero falló. La Noche Triste es el nombre de la derrota sufrida por los huestes españoles a Hernán Cortés, a manos del ejército mexicano. En eso hubo una gran epidemia de viruela en Tenochtitlan. Hubo demasiados muertos debido a esta epidemia, que hace que salgan ronchas y fuertes fiebres al mismo tiempo. La viruela acabó con el emperador Cuitláhuac. Gracias a esto subió al poder su primo Cuauhtémoc, que sería el último tlatoani mexica del Tenochtitlan. Tlaxcala, para atacar a los españoles y tlaxcaltecas, construyeron 12 bergantines con madera de la región de Tlaxco, lo que fue un gran haz de primeras formas de alianza bélica entre Europa y América, considerado parte del surgimiento del Día de la Raza. Los españoles tomaron control de todos los pueblos y ciudades en las orillas del lago, bloquearon las salidas de la ciudad y cortaron el acueducto que traía agua a la ciudad. Cortés esperaba la rendición rápida de la ciudad, pero dentro de esa Cuauhtémoc ejecutó a todos los nobles que apoyaban el negociar con los españoles. Los mexicas se atrincheraron en la ciudad bloqueando el puerto y los puentes. Cuando vino el ataque español por tierra, y ahora los mexicas lucharon casa por casa defendiendo su ciudad. 3 días después, los mexicas huyeron de la ciudad, dándose así victoriosos los españoles el 13 de agosto de 1521.